Bien, buenas tardes de nuevo. Si les parece, comenzamos sobre este temita que son los precios públicos. ¿Me escuchan? ¿Tienen a la vista la pantalla que dice precios públicos? Sí, profe. Bueno, gracias, Carlos. No dejé de compartir para la pausa, o sea que dejé mis correos electrónicos y toda la lista. Espero que no haya habido ninguno muy indiscreto. Los precios públicos es una materia que en Costa Rica no está plenamente definida o no está perfectamente definida. Con esto quiero decir, no es que no existan, sin duda existen precios públicos, pero acometer su estudio sistemático desde el punto de vista jurídico no es fácil. En el artículo 24 de esta ley española de tasas y precios públicos, se define precio público como la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria en el contribuyente, en igualdad de condiciones que el sector privado y en régimen de derecho público. Si es un servicio de solicitud obligatoria, ya no estamos frente a un precio público, sino estaríamos frente a una tasa. Esta frase de aquí, prestación de un servicio de solicitud voluntaria. Lo recibe el Estado, pero no es obligatorio. Es de solicitud voluntaria. Ahora, ese es un concepto sustancial, no meramente formal. Por ejemplo, el servicio de educación de una universidad pública en España es una tasa, la tasa educativa. No es un precio público. Y uno podría decir, bueno, pero es que yo decido a cuál universidad voy y decido si quiero ese servicio o no, si quiero estudiar universitariamente o no quiero. Pero en realidad no es así, o sea, como la educación es un servicio público, es un servicio inherente al Estado, es algo que el Estado no puede dejar de brindar. Ese servicio de solicitud voluntaria atiende a aquellos servicios que no pertenecen al núcleo duro de la dignidad del ser humano, que no pertenecen al mínimo que se puede exigir del ente público. No puede prestarse, si el servicio no puede prestarse por el sector privado, estamos frente a una tasa. Si sí puede prestarse por el sector privado, estamos frente a un precio público. Un ejemplo en Costa Rica sería antes y después de la liberación del servicio de telefonía celular. Anteriormente no podía prestarse por los entes privados, solo lo podía prestar un ente público llamado ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Por tanto, antes era una tasa. Como ahora lo puede prestar el ICE, Telefónica, Claro, ya estamos no frente a una tasa, sino frente a un precio público. ¿Qué es lo que caracteriza ese servicio? Que se presta en igualdad de condiciones que el sector privado. El ente público, el ICE, lo cobra en las mismas condiciones que el ente privado. Ahora, no es un acuerdo de derecho privado, es un acuerdo de derecho público, porque el precio viene determinado por un regulador, como veremos a continuación. Otra diferencia entre tasa y precio público, como digo, en Costa Rica esa distinción no es tan nítida, no está tan claramente establecida en la legislación. Otra definición es que como máximo en la tasa, puede ser menos, pero como máximo se puede cobrar el costo. Mientras que en el precio público, como mínimo, se cobra el costo. Cuando SEASA le pide
al organismo regulador de los servicios públicos, ARECEP, en Costa Rica, que le apruebe el costo de los pasajes, presenta un estudio de costos, presenta cuánto cuestan los autobuses, cuánto consumen de combustible, cuánto se paga de salarios a los choferes y etcétera. Y demostrado su costo, hay que añadirle algo de utilidad para el prestador de ese servicio. Ese es un precio público. En Costa Rica, algunos precios públicos, cuyo ente rector es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el ARECEP, son estos que aparecen. Este es una copia del sitio web de la ARECEP. Autobuses, combustibles, agua, electricidad, taxi, tren, hidrantes, alcantarillado, RITEVE, peajes, cabotaje, correo, riego y allanamiento, puertos, aeropuertos. Notemos que si el servicio es inherente al Estado, de acuerdo con la definición de nuestro artículo 4, por ejemplo, en el caso del agua, no estaríamos frente a precio público. Deberíamos estar frente a una tasa. De tal manera que podríamos decir la autoridad reguladora de los servicios públicos en Costa Rica no solo regula precios públicos, sino que incluso regula también algo que en otras legislaciones sería una tasa. Entonces, vías de distinción. Esto ya es un poquito más allá que el artículo 24 de la Ley de Precios de Tasas y Precios Públicos española. ¿Cuál es la vía o cuál es la fuente jurídica de la prestación? ¿Cuál es su régimen jurídico formal? Si la fuente jurídica es una ley, recuerden que los tributos tienen reserva de ley, estamos en presencia de una tasa. Si no lo tienen, y más bien su prestación, su régimen jurídico formal, da más espacio al intercambio de voluntades, se acerca más al derecho privado, es de derecho público, pero se acerca más al derecho privado, estamos ante un precio. Si el precio es enteramente privado, precio privado. Si el precio tiene intervención en su fijación de un ente público, precio público. En otros países, las distinciones que establezca el ordenamiento. Ya vimos lo que dice el artículo 24 de la ley española, pero hay también distinciones que son puramente positivas. Por ejemplo, podría decir la legislación, el servicio del tren es privado y el servicio de taxi es una tasa. El tren es perdón, dije privado, quise decir es un precio público, mientras que el taxi es una tasa. Positividad, ¿qué dice el ordenamiento? ¿Cómo los califica? Otras vías de distinción hacen más bien relación al deber de contribuir. Si estamos frente a una manifestación del deber de contribuir, estamos frente a una tasa, y si no, estamos ante un precio público. En Argentina, se suele decir que la tasa es una obligación ex lege, que nace de la ley, regida por el principio de legalidad. Y suele decirse, el precio público es una obligación ex contractu. No es un contrato privado, es un contrato público, pero no nace directamente de la ley. Los autores argentinos suelen criticar con dureza esa posición ex lege y ex contractu, diciendo que a veces las tasas son ex contractu y a veces los precios públicos no son ex contractu, sino que nacen directamente
de una disposición legal, esas definiciones que establece el ordenamiento. Suele decirse, y quizás es el criterio doctrinal de mayor aceptación en otros países, que la tasa es una obligación de derecho público siempre, mientras que el precio público es una obligación de derecho privado, porque el acceso al servicio es una decisión privada. No obstante lo cual, el ingreso del precio público es un ingreso de derecho público. Enteramente de derecho público la tasa, parcialmente de derecho público el precio público. Ahora, los autores españoles dicen que la distinción de la ley de tasas y precios públicos no es solo una distinción legal, no es solo un asunto de positividad en el ordenamiento, sino que alude a una distinción mucho más sustancial, un ejercicio de calificación que tiene que ver con que la solicitud o recepción del servicio estén conectados con la constitución de ese país. No solo formalmente, sino sobre todo sustancialmente. De tal manera que si la conexión es necesaria, estamos ante una tasa. Y cuando no sea necesaria, cuando sustancialmente no se refiera a un servicio de rango constitucional, podemos estar en un precio público. Dicho en otras palabras, los autores de esa nacionalidad no solo o no terminan de aceptar como criterio de distinción lo que diga la ley, sino que más allá de la ley, si la recepción del servicio es una recepción obligatoria, estamos necesariamente en una tasa, no frente a un precio público. Otra distinción que usan mucho los españoles es que los servicios, aunque puedan prestarse por el sector privado, es decir, aunque no haya una reserva a favor del sector público, si de hecho en la práctica no se prestan por el sector privado, entonces estamos ante una tasa. Esto es, para que estemos en presencia de un precio público, no solo debe estar prevista la posibilidad de que se preste por entes privados, sino que además en la práctica, en la praxis, tiene que prestarse por un ente privado. Si no se da esa circunstancia, estamos frente a una tasa. Si sí se da, estamos frente a un precio público. Ya comentamos sobre el uso privativo del dominio público, que para los españoles es necesariamente una tasa. ¿Qué dice? Carlos se quejaba de mi afán de distinción y clasificación. Bueno, no se quejaba, hacía notar que para qué nos servían las clasificaciones. Bueno, pues nos sirven para entender mejor nuestra propia legislación. El artículo 4 no regula, el cuarto del Código Tributario no regula precios públicos, solo regula tasas. Pero tiene un criterio implícito de distinción. Al decir que las tasas se refieren a servicios inherentes al Estado, lo que nos está diciendo es, si el servicio es inherente a tasa, si no es servicio, será precio público. Si se presta en régimen de derecho público, pero no es un servicio inherente al Estado, por ejemplo, no se considere inherente al Estado el cobro de la telefonía celular, no se considere inherente los seguros, en alguna ocasión lo fueron, pero desde hace muchos años ya no es así. No se considera inherente al Estado la prestación de servicios bancarios, lo fue durante la nacionalización bancaria, pero dejó de serlo
cuando se abandonó esa exclusividad de los servicios bancarios a los bancos del Estado, decía, si es inherente, es tasa, si no es inherente, es precio público. Y puede dejar de serlo en el tiempo, o sea, algo que era un precio público puede convertirse en tasa si se convierte en inherente al Estado. Y viceversa, algo que es inherente al Estado, por ejemplo, la telefonía, puede pasar a ser precio público cuando deja de prestarse exclusivamente por el Estado, porque ya no se considera parte de los servicios inherentes al Estado. El artículo 4 del Código Tributario hace alusión a que el servicio debe ser divisible, individualizable. Dice el artículo 83 del Código Municipal: por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios. No está claro si se refiere a precios públicos. Pareciera que ese tasas y precios deberíamos reconvertirlo en tasas que se fijarán tomando en consideración su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Obviamente, pues ese 10% de utilidad no es una utilidad como la de una empresa. Es en exceso del costo ordinario. Y estrictamente hablando, como tiene como finalidad desarrollar la prestación de los servicios, pues en el fondo es el costo, no anual, sino el costo que se puede considerar más allá del año, las inversiones en activos fijos que rinden para más de un año, cuando la municipalidad, para prestar el servicio de recogida de basuras, por ejemplo, tiene que comprar un camión y ese camión se calcula que va a prestar servicios por 10 años. El costo es el 10% de depreciación de ese vehículo que va a durar 10 años. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 a 10 años llegué al 100%. Ese 10% para utilidades para adquisición de activos fijos o para inversiones que son más allá del año. En el Código Municipal está el principio del beneficio. Esto es, si el beneficio al menos potencial de los habitantes que provoquen el costo son aquellos que están obligados a pagar la tasa. Hace unos 15 años, tal vez 20 años, la Municipalidad de San José empezó a prestar el servicio de policía. Y para financiarlo creó una tasa, llamada así, tasa de policía, que se cobraba en relación con los metros lineales de frente de la propiedad. O sea, si la casa tenía 15 metros, pagaba una determinada tasa de policía. Y si la casa tenía 20 metros de frente, pagaba más tasa de policía que el que tenía solamente 15. Nuestro Tribunal Constitucional declaró esa tasa inconstitucional diciendo que se trataba de un servicio indivisible. El servicio de seguridad era un servicio indivisible. En otras palabras, siguiendo la teoría del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el servicio de seguridad era un servicio que solo podía ser financiado con impuestos, no con tasas. Los legisladores, bueno, acogieron esa inconstitucionalidad, no la objetaron, no resellaron esa ley, pero se presentó otro proyecto de ley
de un impuesto de policía que tenía los mismos parámetros, o sea, se cobraba según los metros lineales de frente de la propiedad, y la policía municipal sigue existiendo, solo que ahora se financia con un impuesto municipal y no con una tasa, porque el servicio no era divisible. Ahora es evidente que la policía municipal pues no entra ni presta este servicio en todo el cantón de manera uniforme, sino que presta ese servicio en algunos lugares más intensamente que en otros, en las zonas donde estadísticamente hay más delitos o donde hay más riesgo de que se cometan delitos, pues está más presente los policías municipales, y donde no están presentes. Con esto lo que quiero decir es que la cobertura del servicio no tiene nada que ver con la divisibilidad, sino que es un servicio indivisible que presta la municipalidad a la generalidad de los habitantes del cantón. Y me parece que lo mismo puede predicarse de otras policías municipales, por ejemplo, la de Curridabat y la de Escazú. Si fuera tasa, el costo del servicio sería el límite. Como es impuesto, pues está desvinculado del costo del servicio de seguridad. Puede financiarse con recursos que no están asociados al costo del servicio, por ejemplo, los tributos en generales. Puede haber un impuesto de policía, pero puede también ser financiado con otros tributos, por ejemplo, el impuesto de patentes municipales. En el caso de que fuera tasa, debería existir una razonable equivalencia entre el costo y la tasa que se cobra o que se hubiera cobrado por ese servicio. Ya hablamos de contribuciones especiales, que es la figura menor en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Menor porque estadísticamente es la que casi no se utiliza en el país, o mejor dicho, no se utiliza del todo más que excepcionalmente. Y yo no supe de ningún caso de contribuciones especiales en los primeros 50 años de vigencia del Código Tributario. Está presente en las contribuciones especiales, la tercera categoría del artículo 4, está presente el principio del beneficio. Es decir, se trata de un tributo afectado. La contribución especial no puede tener por destino sino la obra o el servicio que se financia con esa contribución. ¿Cuáles son los elementos para fijar la contribución especial? En primer lugar, el costo de la obra. ¿Cuánto costó? Después, como se trata de una obra pública o de un servicio público, una parte, y diría que una parte sustancial, tiene que financiarse con impuestos, y solo marginalmente puede financiarse con contribuciones especiales. En cuanto a la obra beneficia a la colectividad, en cuanto a la obra es una obra de bien común, debe financiarse con impuestos indivisibles. Pero en cuanto hay alguien que pueda tener un beneficio particular, un beneficio adicional de esa obra pública, en esa medida puede ser pasible de ser sujeto de contribuciones especiales. Por ejemplo, cuando se anunció la construcción del aeropuerto en Orotina, pues se revaluaron los inmuebles de alrededor. Se revaluaron en el mercado los bienes de esa zona. ¿Por qué? Porque el aeropuerto implica que deben construirse mejores vías de acceso, deben construirse hoteles, deben construirse servicios para los viajeros, tiene que hacer una terminal de buses más o menos cercana. Se revaluaron los terrenos alrededor de el aeropuerto.
Después ha ido decayendo el interés de las autoridades por hacer el aeropuerto en Orotina. Pero podría, no se hizo, pero podría el Estado, al construir el aeropuerto, financiarlo mayoritariamente con impuestos y marginalmente cobrando una contribución especial por el beneficio particular, por el beneficio especial que algunos sujetos obtienen de esa obra pública o del servicio público que se inaugura. Tal vez esa marginalidad es la que ha hecho que en Costa Rica las contribuciones especiales sean una figura prácticamente en desuso. Recientemente me comentaron que la Municipalidad de San José quería cobrar una contribución especial por arreglar el Boulevard de Romoser. Como quizás ustedes saben, esa zona de Romoser, que antes era muy mayoritariamente residencial, se ha ido convirtiendo a pasos agigantados en comercial o de servicios. Sigue siendo muy residencial, pero especialmente en el Boulevard, ahora hay muchos servicios, muchos comercios que les prestan servicios a los habitantes de la explosión inmobiliaria que ha habido de edificios que se construyen alrededor de la Anunciatura y en otras zonas de Romoser. Decía pues que la municipalidad quería cobrar el arreglo de ese bulevar mediante contribuciones especiales. Y la discusión que se generaba allí es que esa obra, que es muy importante, no podía financiarse solo con contribuciones especiales. Debía financiarse principalmente con impuestos, marginalmente con contribuciones especiales. Y me parece que, que la municipalidad, si bien no está muy convencida, no ha desistido de esa propuesta, de esa intención, me parece que ha ido entendiendo que el bulevar, que es una obra pública, no puede financiarse exclusivamente con contribuciones especiales, porque las contribuciones especiales solo pueden gravar en la medida en que beneficien especialmente quiere decir en exceso de la generalidad. Una obra pública es de beneficio público, es de beneficio generalizado. Puede tener beneficiarios especiales o en mayor medida que los beneficiarios generales, pero no puede financiarse solo con contribuciones especiales. Bien, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Esta segunda clase resultó mucho más pequeña que la primera, para poder ver el lunes el tema de parafiscalidad, que es un tema bastante amplio, y para poder ver particularmente los tributos parafiscales con especial referencia a la Caja Costarricense del Seguro Social. Si no hay dudas o preguntas, nos vemos el lunes. Gracias, profe.